Bien, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a iniciar la ponencia. En esta ocasión nos ha tocado ventilación minera y va a estar a cargo de nuestro expositor Carlos Néstor Carrasco y Nostroza. Ahora es alumno del 10º ciclo, pertenece al tercio superior y es miembro del Gringeo, asimismo como miembro del Círculo Minero Mares Amame Boguio. Cualquier duda o consulta lo pueden escribir en el chat. Se está prohibido prender el micro el micro y el video si es que no se le hace impertinente al expositor y se le sacará de la sala. Y eso sería todo. Carlos, te lo dejo. Muchas gracias, Flores. Gracias a todos los presentes y también quiero agradecer también a la invitación del Círculo Minero por darme esta oportunidad de dar un curso, ¿no?, de ventilación minera. Bueno, primero empezaré presentándome. Bueno, soy estudiante del 10º ciclo, pertenezco al 10º superior del ciclo 22-1. Bueno, como antecedentes tengo que participé en la Feria de Proyectos ABEC, en el proyecto que tiene como título Selección de ventiladores y ductos en una mina aurífera. Soy participante del voluntariado de Clomin. He participado en anteriores concursos intersemestrales también, dando introducción a la computación y también en geoestadística. Y soy integrante también del grupo de investigación de Gringeo. Una de mis cualidades es que soy una persona asertiva, productiva y responsable, ¿no? Y con muchas ganas de apoyar con mis conocimientos aprendidos en estos ciclos a todos, cualquiera que me pida ayuda, ¿no? Bueno, para empezar con la exposición de ventilación minera, empezaré con lo que es la definición, ¿no? Bueno, ¿qué dice ahí? Ventilación minera es el arte y ciencia que trata de distribuir, encauzar la circulación de volúmenes de aire dentro de las operaciones mineras del modo más económico, ya sea por medios naturales o mecánicos, ¿no?, a fin de satisfacer las necesidades de oxígeno del personal. Entonces, la ventilación de la mina consiste en el proceso de hacer pasar un flujo de aire considerable y necesario para crear, ¿no?, las condiciones óptimas para los trabajadores que se encuentren en una atmósfera agradable, limpia y sin gases, ¿no? Y esto se realiza estableciendo un circuito para la circulación del aire a través de todas las labores, ¿no? Como se pueden ver del lado inferior izquierdo, ese es un diseño, ¿no?, de ventilación en un software que se llama Benzi, donde lo que se trata es que todo el flujo de aire llega a todas las labores, ¿no? Bueno, para esto es indispensable que la mina tenga mínimo 2 labores de acceso, ¿no?, independiente. O sea, 2 pozos, 2 socavones y un socavón. Esto lo explicaré más adelante. Bueno, siguiente. Bueno, este proceso es esencial en una mina subterránea, ¿no? Y consiste en lo que es abastecer, ¿no?, de aire fresco en calidad y cantidad requerida a todos los frentes de trabajo, ya sea como topes de túneles, tajos de explotación, talleres, polvorines, comedores, echaderos y toda labor minera abierta. También con cumplir con la normativa legal vigente. ¿Cuál normativa? Me refiero a lo que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en la minería, ¿no? Siempre recomiendo que tengan este libro. Eso que vamos a usar mucho, lo que vienen a ser los cálculos de los caudales, ya lo explicaré más adelante. Bueno, también consiste en lo que es garantizar las futuras operaciones de la mina, tanto durante el crecimiento horizontal y vertical. Ya sea que si no hay ventilación, no va a haber producción. Y también hay que tener en cuenta que el aire no debe ser desperdiciado en labores abandonadas y siempre es necesario controlar la recirculación, ¿no? ¿Qué es recirculación, no? Me refiero a que cuando una vez contaminó el aire, debe ser expulsado inmediatamente a la superficie, ¿no? Siguiente. Bueno, como objetivo, ¿no? El objetivo fundamental de un sistema de ventilación subterráneo consiste en suministrar flujos de aire en cantidad y calidad suficientes, ¿no?, para la respiración de las personas. Esto se debe asegurar con un contenido mínimo de oxígeno en la atmósfera de la mina para permitir, ¿no?, la respiración de las personas que trabajan en su interior. También proporcionar el volumen de aire para los equipos diésel e instalaciones subterráneas. También para diluir contaminantes, o sea, gases tóxicos y polvos en suspensión,
a unas concentraciones seguras por debajo de los valores límites permisibles legales en todas las instalaciones donde se requiere que el personal trabaje o transite, ¿no? También la ventilación elimina, ¿no?, el calor y ayuda a controlar la humedad en minas calientes, ya que a medida aumenta la profundidad de la mina, sabemos que la temperatura aumenta, y adicionalmente los equipos y las máquinas presentes en el interior contribuyen también a elevar la temperatura del aire. Y se requiere que los frentes de trabajo tengan un confort térmico que permita que el trabajador labore, ¿no?, en condiciones óptimas y de rendimiento y de seguridad. Bueno, ahora pasaré a lo que son requerimientos generales de un sistema de ventilación de minas. Esto se puede encontrar en lo que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería, que se aprobó, ¿no?, en el Decreto Supremo número 24 de 2016, y se modificó en el Decreto Supremo 023 de 2017. La parte de ventilación empieza en el subcapítulo 8, empezando por el artículo 246, que lo voy a leer, que dice: el titular de actividad minera debe velar por el suministro de aire limpio a la labor de trabajo de acuerdo a la necesidad del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y polvos suspendidos que pudieran afectar la salud del trabajador, así como para mantener condiciones termoambientales y confortables. Estos requerimientos nos basaremos también en lo que viene a ser el anexo 38, donde nos dice que la necesidad del aire en el interior de la mina se determina en base al número de personas, a madera, aumento de temperatura, equipos con motores petroleros, consumo de explosivos y fugas. Además también de conocer también el método de explotación a usar, ¿no? Siguiente, bueno. Ahora, como dije, el anexo 38 nos da dos opciones, que es demanda de aire para minas con equipos petroleros y para equipos sin equipos petroleros. Bueno, para equipos petroleros nos dice que tenemos que calcular el caudal requerido para el número de trabajadores, caudal requerido para el consumo de madera, caudal requerido por la temperatura en los labores de trabajo, caudal requerido por equipos con motores petroleros, caudal requerido por fugas, ¿no? El caudal total viene a ser la suma del caudal por trabajadores, de madera, de temperatura y de equipo petrolero. Y eso se le suma a lo que viene a ser el caudal requerido por fugas, que vendría a ser el 15% del caudal total. Y tendríamos el caudal total para toda la operación. Para minas sin equipos petroleros, es similar, solamente que se modifica lo que viene a ser equipo petrolero y se reemplaza por lo que viene a ser caudal requerido por consumo de explosivos. Y se calcula de igual manera. El caudal total viene a ser la suma de los cuatro primeros y se le suma el caudal requerido por fugas, que es el 15% del caudal total. Entonces ahora pasaré a explicar cada uno, guiándome al reglamento, ¿no? Primero, caudal requerido para el número de trabajadores. Esto se puede encontrar en el artículo 247 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que en los lugares de trabajo de las minas, ubicadas hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, la cantidad mínima de aire necesario por hombre será 3 metros cúbicos por minuto, y en otras altitudes la cantidad de aire será de acuerdo a la siguiente escala. Te dice que de 1500 a 3000 metros sobre el nivel del mar aumentará a 40%, que será igual a 4 metros cúbicos por minuto. Luego te dice que de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar aumentará el 70%, que será igual a 5 metros cúbicos por minuto. Y sobre 4000 metros sobre el nivel del mar aumentará en 100%, que será igual a 6 metros cúbicos por minuto. Podemos ver aquí el caudal total se calcula multiplicando, ¿no?, el factor de escala por el número de trabajadores. Podemos ver en este gráfico que a nivel del mar, cuando la densidad es 1.2 y la presión es 103 kilopascal, vemos que el caudal requerido por cada persona es 3 metros cúbicos por minuto, ¿no? Y a medida que vamos subiendo, entre 1500 a 3000, va a aumentar el 40%, ¿no? Que sería equivalente a 4.2 metros cúbicos por minuto cada hombre, ¿no?
y cada vez que subimos 3.000 a 3.000 a 4.000, aumenta 70%, ¿no? Que es igual a 5.1 metros cúbicos por minuto por hombre. Y a partir de los 4.000, viene a ser aumentará el 100%, ¿no? Que sería 6, ¿no? 6 metros cúbicos por minuto por hombre. Ahora, caudal requerido por consumo de madera. Eso también se encuentra en el artículo 252 del reglamento, que dice: la madera empleada en el interior de la mina para labores de sostenimiento, entre otras, genera emisiones de gases CO2 y CH4, factor que debe ser tomado en cuenta para el cálculo del aire necesario al interior de la mina. Este factor se determina de manera proporcional a la producción. Para el cálculo debe considerarse la siguiente escala. Si el consumo de madera es del 20% hasta el 40% del total, el factor de producción debe ser 0.6. Y si el consumo de madera es 41%, desde el 41% hasta el 70%, el factor va a ser 1. Y si es mayor de 70, va a ser 1.25. Podemos verlo acá en resumen en este cuadro. Y el caudal de madera, por madera se calcularía el factor de producción, según el artículo 152, por la producción de toneladas métricas húmedas por guardia. Ahora, siguiente hora, el caudal requerido por equipos como el motor petrolero, que se encuentra en el artículo 152, te dice que el requerimiento de aire para los equipos que operan con motores petroleros no debe ser menor de 3 metros cúbicos por minuto por la capacidad efectiva de potencias. Y en función a su disponibilidad mecánica, utilización de acuerdo a la evaluación realizada por la titularidad de actividad minera, que considere también la altitud, el calor de los motores y las emisiones de gases y partículas en suspensión. Vemos acá que el caudal por equipos debe ser 3, como te dice acá el reglamento, 3 metros cúbicos por minuto, multiplicado por el número HP del equipo, multiplicado por la disponibilidad mecánica promedio de los equipos y el factor de utilización de los equipos. Ahora, el caudal requerido por consumo explosivo. Acá te dice que, bueno, en el artículo 248, para que se puedan ubicar, dice: en ningún caso la velocidad del aire será menor de 20 metros por minuto ni superior a 250 metros por minuto en labores de explotación, incluido en desarrollo y preparación. Cuando se emplea ANFU u otro agente de voladura, la velocidad del aire no será menor a 25 metros por minuto. Como vemos acá, el caudal de explosión se calculará el área promedio de la labor por la velocidad mínima requerida según la norma y por el número de niveles en voladura. Y el caudal requerido por fugas, como vimos, es el 15%, ¿no? Ahora, ¿por qué debemos considerar la ventilación bajo demanda? Porque se asegura un ambiente de trabajo saludable bajo tierra, dilución de sustancias peligrosas, control climático, evacuación más rápida de los gases de explosiones, menor tiempo de inactividad, minimiza el consumo de energía reduciendo costos, ¿no? 25 al 50%. Aparte de que tiene que parecer ese reglamento, ¿no? Ahora, para hacer más sencillo, haré un ejemplo de estos cálculos. Para eso proyectaré un Excel para que puedan observar. Y ahora sí. Ya, este es para el primer requerimiento, ¿no? Para equipos petroleros, ¿no? Bueno, nos ponemos en un ejemplo donde estamos en una mina de 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde vamos a hacer el primer cálculo, que es del personal, donde nos dicen que el total, por cada guardia, tenemos 50 en la compañía, 20 contratistas y 2 flotantes. Flotantes se refiere a las personas que pueden ingresar, ¿no? Por ejemplo, si un día entran en lo que viene a ser la auditoría, es un ejemplo, ¿no? Entonces, el factor por persona. Tenemos, como estamos en 3.500, vemos el cuadro aquí. Sabemos que el nivel sobre el primer metro sobre el nivel del mar es 3, ¿no? Pero estamos en una altura de 3.500. Entonces, ¿en qué rango está? Está acá, ¿no? 70% sería, ¿no? Entonces, calculamos y nos saldría lo que es 5.1, ¿no? Que sería 3 más 70%, ¿no? Y sería 5.1, 5.1.
calculamos, multiplicamos el factor por la cantidad de personal y tendremos para cada uno, ¿no? Y la cantidad de CFM lo sumamos y tenemos la cantidad que se requiere. Ese sería para el número de guardia. Ese es un cálculo muy sencillo, solamente es medir, ver en qué altitud nos encontramos y la cantidad de personal. Ahora, para requerimiento de madera, ¿no? Tenemos tenemos en producción y avance. Nos dice que el programado metro cúbico por mes es 20.000 metros cúbicos en producción y 28.000 en metros cúbicos de avance. Y que la producción por día es de 600 toneladas métricas por día, ¿no? No, toneladas métricas húmedas por día. Entonces, como están por mes, lo calculamos por día, que dividimos entre 30, y tenemos el programado metro cúbico por día. Entonces, nos dicen que supuestamente estos cálculos nos tienen que dar lo que viene a ser la parte de planeamiento, ¿no? Nos dice que el consumo es 200 metros cúbicos por día en producción y 400 metros cúbicos por día en avance. Calculamos el porcentaje. Entonces, en producción, el porcentaje de consumo de madera es 30%, ¿no? Y en avance es 43%. Entonces, sacamos un promedio y el consumo de madera es 36%. Vamos a la tabla que nos da el reglamento. Vemos que el 26% está entre 20 y 40, ¿no? Entonces, el factor de producción es 0.6. El factor nos sale 0.6. Calculamos 0.6 multiplicado por 600 y nos sale que el caudal por consumo de madera es 12.713.28 CFM. Metros cúbicos por minuto nos sale, y para convertirlo lo pasamos a lo que es metros cúbicos a pies cúbicos, ¿no? Ya, ahora hacemos el requerimiento por caudal por temperatura. En la mina nos dicen que la temperatura es 27 grados Celsius, que tenemos dos niveles. La velocidad mínima vendría a ser 30, ya que la temperatura viene a ser mayor a 24, como dice el reglamento. Entonces la temperatura mínima va a ser 30 metros por minuto. El área, pongamos un área de 15 metros cuadrados, y entonces el caudal sería multiplicar el número de niveles, la velocidad mínima y por el área, ¿no? Y nos saldría el caudal en metros cúbicos por minuto. Lo convertimos a CFM y nos sale 31.683.2, ¿no? Ahora, para equipos diésel. Nos dice que el caudal requerido en equipo diésel es 3 HP, ¿no? Este es según el reglamento, ¿no? Como pude leer antes, ¿no? Entonces, supuestamente la mina nos dicen que tenemos 4 jumbos, 5 scope, 8 volquetes, así como pueden ver en la tabla. Entonces, dice que la potencia en HP para cada uno de estos equipos son los siguientes, ¿no? 97. Y la disponibilidad mecánica nos da el factor de utilización y calculamos, ¿no? Multiplicamos, ¿no?, lo que viene a ser el caudal por cada HP, por la cantidad de HP que requiere el jumbo, por la cantidad de jumbos, por la disponibilidad mecánica y por factor de utilización. Y tenemos el caudal que requiere cada equipo. Y en total nos da, sumamos todo y nos da 412, ¿no? 412.921 CFM. Ahora si calculamos, sumamos todo y tenemos el subtotal que viene a ser 470.385 CFM por fugas, que es el 15%, y calculamos el caudal total requerido en toda la producción, ¿no? Ese es para lo que viene a ser equipos sin equipos petroleros, ¿no? Con equipos petroleros. Y para lo que no son equipos petroleros, hacemos el mismo cálculo, ¿no? Es lo mismo, solamente que vamos a agregar lo que viene a ser el explosivo, ¿no? Acá nos dice que tiene 2 minas, la velocidad mínima es 20, el área promedio es 5,
Y como te dice, ya, pongamos que sea anfo o dinamita, dependería de esto. Pero como vamos a trabajar en dinamita, va a ser 20, ¿no? Si es anfo, si la minería trabaja en anfo, sería 25. Y calcularíamos el cálculo por explosivo y hacemos el mismo cálculo. Bueno, les pasaría el Excel luego para que puedan observarlo más a detalle. Ahora seguiré con la exposición. Ya. Y ahora hablaré sobre el parámetro físico de ventilación, ¿no? Hay que conocer lo que viene a ser el caudal de ingreso y el caudal de salida. El caudal de ingreso en sí es la cantidad de aire fresco que ingresa a la mina para la ventilación de todas las áreas de trabajo, labores mineras accesibles, equipamiento e infraestructura minera, ¿no? Y el caudal de salida en sí es el caudal de aire usado que sale de la mina. Como podemos ver en la imagen inferior izquierda, vemos, ¿no?, que el aire que se ingresa por la chimenea o por el pozo, y luego sale por el siguiente, por el otro pozo, ¿no? Todos los flechas azul sería lo que viene a ser el caudal de ingreso, y el rojo tendría a ser el caudal de salida. Ahora, ¿qué es cobertura? Cobertura viene a ser un indicador que permite evaluar la eficiencia, ¿no?, de gestión y ventilación de mina según la capacidad instalada de infraestructura de equipamiento. ¿Cómo se calcula? Viene a ser dividido entre el caudal de ingreso entre el caudal de demanda. ¿Qué es el caudal de demanda? Es el caudal que calculamos en el Excel, según el reglamento, y eso multiplicado por 100, ¿no? Nos da un porcentaje. Una gestión eficiente se considera cuando la cobertura está entre 100 al 105%. Ahora, hemos hablado de caudal, de temperatura, presión, pero no hemos hablado de cómo se mide en el campo, ¿no? Bueno, las mediciones en el campo es un procedimiento organizado, ¿no?, para adquirir la data acerca de las distribuciones de caudal, presión y calidad de aire en las trayectorias principales del flujo del sistema de ventilación, procurando tener una precisión y detalle confiable. Entonces, para medir la presión barométrica, lo que se usa es un equipo texto. Para lo que vendría a ser el cálculo de una velocidad de aire, una temperatura y la temperatura ambiente, se usa el equipo texto, pero más una sonda de hilo caliente. Para lo que viene a ser la humedad relativa, temperatura bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, lo que se vendría a usar es el termo y higrómetro texto 610, y para lo que se vendría a usar calcular la temperatura y la caída de presión, si lo que se usa es un equipo texto con un tubo de Pitot. Y lo que viene a ser mediciones de gases, ¿no? O sea, el control de cantidad de oxígeno y contaminantes en las labores subterráneas es imperativo, ¿no?, para garantizar el bienestar óptimo de desempeño de los trabajadores. Esta medición por general se hace de manera continua por paneles de monitoreo y de forma manual, ¿no?, mediante medidores portátiles como el que se observa en la imagen. ¿Qué se calcula? ¿Qué se mide? Digamos, se mide el oxígeno, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y gas nitroso. Ahora hablaré sobre los tipos de ventilación, ¿no? Hay dos tipos de ventilación, que vendría a ser la ventilación natural y la ventilación mecánica. La ventilación natural se produce cuando existe una energía natural capaz de lograr la creación de una corriente natural de aire que está influenciado por la gradiente térmica entre diferentes puntos del circuito de ventilación. Bueno, para que exista este flujo a través de la mina, es necesario que exista alguna fuente de energía que ponga al aire en movimiento. Y la única fuente de energía capaz de lograr este efecto es la gradiente térmica. Esto existe entre distintos puntos del circuito de ventilación, cuya existencia se puede comprobar fácilmente midiendo la temperatura en diferentes lugares de la mina y observando que el aire fluye de las áreas donde la temperatura es mayor hacia las áreas de la menor temperatura, ¿no?
Este fenómeno lo pueden observarnos, bueno, en las chimeneas, en donde que el aire caliente desplaza al aire frío que se encuentra por encima de este. Bueno, para que funcione la ventilación natural, tiene que existir una diferencia de alturas, como se observa en la imagen, ya puede ser entre bocaminas, ya puede ser la entrada y salida, ¿no? Vemos que hay una diferencia de alturas, y esto hace que una zona sea más caliente y una zona sea más fría, ¿no? Bueno, este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso, recorriendo el flujo del aire por la totalidad del circuito de ventilación hasta la salida del aire por la otra bocamina. En realidad, lo más importante es que la profundidad de la mina es ese intercambio termodinámico que se produce en la superficie y el interior. La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de presión, es susceptible de producir un flujo de aire. En sí es el aire caliente desplaza el aire frío produciendo la circulación. Ahora hablaré sobre lo que viene a ser la ventilación mecánica. Bueno, dice ahí que la ventilación mecánica es ocasionada por la presión que ejerce un ventilador sobre una masa de aire que envía o succiona aire y el cual es accionado por un motor eléctrico que le permite una constante presión sobre el aire que transporta en una cantidad fija. Bueno, esta ventilación requiere energía eléctrica que puede ser producida a base de petróleo o también de hidroeléctricas, ¿no? Ahora de la ventilación mecánica, hablaré sobre lo que viene a ser la parte, ¿no? Cómo se estructura, ¿no? Se estructura con una ventilación primaria, una ventilación secundaria y una ventilación auxiliar. Ahora hablaré sobre lo que viene a ser la ventilación primaria. Bueno, la ventilación primaria consiste en el movimiento de aire generado por uno o más ventiladores principales o primarios en paralelo en toda la mina. Bueno, con excepción a los frentes ciegos. Eso se usan otros tipos de ventiladores. Bueno, estos se caracterizan porque ventilan toda la mina y por los ventiladores primarios pasa todo el aire del circuito. Y generalmente se encuentra en lo que es en la superficie. Como pueden ver en la imagen, están los dos ventiladores primarios. En este caso está extrayendo el aire y vemos que bueno, estos ventiladores primarios son paralelos y están extrayendo aire, ¿no? Y se encuentran en la superficie. Ahora hablaré sobre el ventilador secundario. Bueno, generalmente está instalado en un paso principal subterráneo y este ayuda a lo que viene a ser al ventilador principal. Comúnmente se usa para ventilar circuitos de alta resistencia y también generalmente están en lo que viene a ser la piel de la chimenea. Como pueden ver en la imagen, como el ventilador secundario viene, o sea, ayuda a extraer, ayuda al ventilador principal, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de la derecha, vemos que el ventilador principal está extrayendo, ¿no? 120.000 CFM, y lo que hace los ventiladores secundarios, que está acá 60.000 y 60.000, es ayudar a que, a que todo el aire llegue al ventilador principal, ¿no? Ayuda al ventilador principal. La función del ventilador secundario es ayudar al ventilador principal. ¿Qué pasaría si en vez, si existiera otra aquí, pero que sean de 45, 45, 45? Se excedería, ¿no?, los 120.000, ¿no?, que está requiriendo el ventilador principal. Lo que ocasionaría es una recirculación, o sea, que se genere aire viciado aquí en la parte de acá. Por eso es que se recomienda que la cantidad de ventiladores secundarios sea igual a la cantidad de ventilador principal. Bueno, ahora por último hablaré sobre lo que viene a ser el ventilador auxiliar. Bueno, se instalan en conjunto conductos para ventilar una galería o un avance, o lo que viene a ser un terminal ciego, ¿no? Y estos son axiales y muy compactos. Para entender un poco más, hablaré sobre criterios, ¿no?, para el diseño de ventilación auxiliar. Vemos que para calcular un diseño de una ventilación auxiliar, se debe tener el tamaño máximo del máximo de los equipos
pongámonos que la sección tenga un tamaño de 4 metros de altura y la altura máxima del equipo sea 3 metros. Tenemos que dejar un espacio para lo que viene a ser la línea mensajera, que viene a ser el gancho de agarre de la manga de ventilación. Y tenemos que dejar 0.3 metros de distancia del tamaño máximo hacia la manga de ventilación. ¿Por qué dejamos 0.3? Ya que como este es una zona de un frente donde va a haber, son un poco irregulares, se podría decir, puede ser que haya una zona donde haya un bache y se puede elevar, ¿no?, lo que viene a ser el equipo y chocar con la manga de ventilación. Por eso que se deja generalmente 0.3 metros. Entonces, acá se calcularía, ¿no? ¿Cómo calcularía el diámetro de la manga de ventilación? Sería la altura de la sección menos la altura máxima del equipo menos 0.4, ¿no? 0.1 por lo que viene a ser la distancia entre el cóncavo y la línea mensajera, ¿no?, que viene a ser el gancho de agarre, y 0.3 que viene a ser la distancia del equipo hacia la manga, ¿no? Ahora, otro criterio que se usa para el diseño de ventilación auxiliar es que el caudal de la fuente de ingreso de aire fresco debe ser 1.5 veces el caudal requerido. ¿Por qué 1.5 veces? Ya que pongamos que el caudal en este frente sean 100 CFM, entonces acá debe pasar 150, ¿no? Ya, pero si pongamos que sea 100, o sea, estos 100 vendrían a usarse acá en el frente, y acá como que, o sea, acá ya no habría aire limpio, se podría decir, ¿no? Y todo sería aire viciado, aire usado, y eso no ayudaría a lo que vendría a ser una buena ventilación. Por eso que se deja 1.5 veces, 1.5, ya que si acá requiere 100, por acá pasaría 50, ¿no? Luego, otra característica es que la longitud mínima para la captación debe ser 10 metros de la fuente de circulación de aire fresco, ¿no? O sea, L3. O sea, de ventilador auxiliar hacia el frente debe ser mínimo 10 metros. Luego, la longitud máxima del frente ciego a la manga de ventilación debe ser 15 metros, según el artículo 246 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. O sea, este L2 que se encuentra acá debe ser mínimo 15 metros. No, longitud máxima de 15 metros. Luego, la cantidad mínima de mangas debe ser 2 líneas paralelas para disminuir la pérdida de presión y ventilar mayor longitud. La pérdida de presión en circuitos paralelos es menor porque la resistencia equivalente del sistema disminuye. Ahora hablaré sobre el ventilador, ¿no? Bueno, un ventilador es una máquina que transmite energía a un fluido, ya sea aire o gases. Un momento. Ya, disculpen. Bueno, como decía, ¿no? Un ventilador es una máquina que transmite energía, ¿no?, a un fluido, ya sea aire o gas, produciendo un incremento de presión necesario, con la que mantiene un flujo continuo de dicho fluido. Bueno, para realizar este trabajo de ventilador requiere de una potencia en el eje del motor, que la acción aquí viene dada por la expresión, como pueden ver ahí, la potencia es igual al caudal por la presión total entre la eficiencia, ¿no? Bueno, hay tipos de ventiladores. Voy a hablar de los tipos de ventiladores que tenemos. Ventilador de hélice, que vendría a ser, bueno, este ventilador está formado por un rodete dentro de un anillo o carcasa de montaje. La dirección de la corriente de aire es paralela a la flecha de ventilador y se emplea para movilizar aire de circuitos cuya resistencia es muy pequeña y puede manejar grandes volúmenes de aire a una presión estática baja. Luego está el ventilador centrífugo. Este ventilador consiste en un rotor encerrado en un envolvente de forma espiral. El aire que entra a través del ojo del rotor
paralelo a la flecha del ventilador, es succionado por un rotor y arrojado contra el envolvente. Se descarga por la salida del ángulo recto a la flecha, puede ser entrada sencilla o de entrada doble. Luego está el ventilador axial, que es el más usado en lo que vendría a ser la ventilación minera. Eh, es un diseño aerodinámico. Este tipo de ventilador consiste esencialmente en un rodete alojado en una envolvente cilíndrica o carcasa. La adición de las álabes guías detrás del rotor convierte al ventilador turboaxial en un ventilador axial con aletas guía. Bueno, ahora hablaré sobre lo que viene a ser la curva característica de los ventiladores, ¿no? Bueno, cada ventilador vendrá definido por su curva característica. ¿Qué es el lugar geométrico de los puntos de funcionamiento del mismo para cada ángulo de regulación de los álabes? Por tanto, tendremos una curva característica distinta para cada ángulo. El punto de corte de la curva característica con resistencia del circuito es el punto de funcionamiento del ventilador. Bueno, para entender un poco más de la curva característica del ventilador, cada vez que nosotros compramos un ventilador, nos va a venir con un código que es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, VAV, VAV, VAV significa ventilador de alas variables. El 18 que se encuentra acá vendría a ser el diámetro de la carcasa en pulgadas, y el siguiente vendría a ser el diámetro de la masa de rotor en pulgadas. Y la velocidad del ventilador vendría a ser el 3450 en revoluciones por minuto, la cantidad de etapas y el número de serie, ¿no? Y lo que viene a ser condiciones, ¿no? Es la condición donde se midieron los puntos de la tabla, ¿no? Fue en la condición en nivel del mar y a temperatura de 20 grados Celsius. Podemos ver que esta curva vendría a ser lo que viene a ser la curva de presión total. Acá te menciona el ángulo de los árabes. Este viene a ser para un ángulo de 10, ángulo de 20, ángulo de 30. La curva roja viene a ser la curva de potencia, y la curva verde vendría a ser la curva de presión, dinámica, y la azul la verde presión dinámica con el difusor, y el azul de curva de presión dinámica. A ver. Bueno, así es como te viene un ventilador, ¿no? Te viene tu placa, el tipo, el caudal, revoluciones por minuto y tu curva, ¿no? Característica. Bueno, para entender un poco más sobre lo que viene a ser la curva de ventilación, voy a hacer como un ejemplo, ¿no? Un procedimiento, ¿no? De cómo se utiliza esta curva. Vamos a ir a la parte de acá. Bueno, pongamos un ejemplo que nosotros queremos nuestro caudal que requiere la mina es de 5000. ¿Sí? 5000 CFM. Buscamos en la tabla 5000 CFM. Hacemos una línea vertical hasta que choque con la que es la curva de presión total. Y vemos que, y hacemos otra línea, ¿no? Horizontal hasta llegar hasta la que viene a ser el eje, ¿no? De la presión. Y vemos que nos requiere 5.3 pulgadas de agua. Y entonces, y bueno, chocando también con la curva de lo que es presión dinámica, requiere a uno de 0.5 pulgadas de agua. Y chocando con la curva de la potencia, nos requeriría de 9, ¿no? 9 HP aproximadamente. Sí. Para el mismo ángulo, desde el mismo ángulo, 80, ¿está bien? Ya. Entonces tenemos 5.3 pulgadas de agua, y para lo que es la presión dinámica tenemos lo que es 0.5 pulgadas de agua, ¿no?
Y para calcular la presión estática, sabemos que la presión total es 5.3 y la presión dinámica es 0.5, ¿no? Y para llegar a la presión estática sería una resta, y que sería 5.3 menos 0.5, 4.8 pulgadas de agua. Así como se calcularía las partes de una curva característica, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta que esto está a condiciones de nivel del mar y a temperatura de 20 grados Celsius. Si nosotros el ventilador lo movemos a la parte de lo que es a una mina, a otra diferente altura, a una diferente temperatura, no nos va a rendir de igual manera. Y ahí es donde entra lo que vendría a ser los factores de corrección, el factor de altitud. ¿Dónde está? Acá está, factores de corrección por altitud y temperatura. Ya sea, por ejemplo, si nosotros queremos mover a una a una altura de 2200 metros, a una temperatura de 30, tenemos que multiplicarle a todos los resultados 0.745. De acá, esta tabla es muy general, pero si quieren hacerlo por cálculos, están las siguientes. Se calcularía la presión atmosférica en lo que viene en la mina, ya teniendo el dato que vendría a ser la altura en pies, la temperatura en Fahrenheit, y la presión atmosférica, y tendríamos la presión atmosférica en libras por pulgadas cuadradas. Y luego aplicaríamos la fórmula del factor altitud, que es la siguiente, que se usaría la potencia indicada en HP, la potencia de referencia, la presión indicada, la presión de referencia normalmente, la temperatura indicada y la temperatura de referencia. Haré un ejemplo de cómo corregir una curva de ventilación, ¿sí? Para que puedan entender, así se entiende mejor. Ya, acá está. Bueno, como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos, ya por ejemplo, vamos a trabajar en una mina que tiene una altitud de 4.500 metros sobre el nivel del mar, que en pie sería 14.763.77 pies, y en una temperatura, pongámosle 7.9 grados Celsius, y que sería en Fahrenheit 46.22. Entonces, aplicando la fórmula de presión atmosférica, nuestra presión saldría 8.49 libras por pulgada cuadrada. Ese es en la zona de trabajo. Pero lo que nos da la curva de ventilación es que nos dice que está a nivel del mar, que el nivel del mar es 14.69 libras por pulgada cuadrada, como acá está en la tabla, y a una temperatura de 20 grados Celsius. Lo pasamos a Fahrenheit y es 68. Entonces, aplicando la fórmula de factor de altitud, tendríamos la corrección, ¿no? Que nos saldría 0.92. Ahora, vemos que estos son los resultados que hemos sacado, ¿no? de la tabla, que en un caudal de 5.000 nos sale la presión total, la presión dinámica, la presión estática y la potencia, ¿no? Para corregirlo se le multiplicará lo que viene a ser el factor de altitud. A la presión total se le multiplicaría por 0.92, la presión dinámica, la presión estática y la potencia. Y tendríamos lo que vendría a ser los datos corregidos, ¿no? Así se corregiría lo que vendría a ser una curva de ventilación, ¿no? Cuando lo mueves a una diferencia, a otro lugar donde está, en diferentes condiciones donde se midieron la tabla. Ahora seguiré la exposición. Ya. Y ahora hablaré sobre lo que dice la caída de presión estática. Un momento. Ya.
caída de presión estática, ¿no? Bueno, la caída de presión es consecuencia de lo que viene a ser la resistencia de cualquier obstáculo o superficie que impida que el aire pueda fluir libremente por las galerías de una mina. Esto se representa la posición, ¿no?, de las paredes, pisos, techos, ¿no?, que ejercen el movimiento del aire a través de ellas. Entonces, la caída de presión estática se calcularía con la fórmula de Atkinson, que vendría a ser la pérdida de presión estática es igual a la resistencia del conducto multiplicado por el caudal del aire al cuadrado. Y esto es igual a lo que es el factor de fricción al perímetro del conducto, longitud del conducto, longitud equivalente y área del conducto en pie, ¿no? Acá en esto relacionado. Luego, en la presión dinámica, vendría a calcularse con la densidad, bueno, la velocidad entre, este es un factor de conversión, ¿no? 1098, esto es al cuadrado, ¿no? Bueno, para que no, si no se acuerdan, la presión estática, ¿no?, hace referencia a la presión generada por un fluido estático, ¿no? Y depende de lo que es el peso específico y la altura del nivel del fluido. Y la presión dinámica es la presión que se origina como consecuencia de la velocidad a la que circula el fluido por la tubería. Y para el cálculo de la potencia del motor, bueno, el aire que el ventilador debe mover a través del circuito consume energía debido a las caídas de presión, ¿no? Esta energía debe ser vencida por el ventilador al estar en movimiento, pero por ser una máquina, pierde energía por roce en sus descansos, vibraciones. Bueno, ahí se puede ver la fórmula de potencia del motor del ventilador, donde es igual a la pérdida de presión en pulgadas de agua multiplicada por el caudal del aire, dividido entre 6.350, entre también la eficiencia, ¿no? A ver un ejemplo explicativo que dice, en una mina subterránea, ubicada a 4.250 metros sobre el nivel del mar, el ventilador centrífugo extrae 150.000 CFM de aire a una presión total de 6 pulgadas de agua. Para aumentar la producción de la mina y mantener en condiciones seguras y saludables en todos los frentes de trabajo, es necesario duplicar el caudal de aire de 150.000 CFM a 300.000 CFM y se considera la eficiencia del ventilador 85%. ¿Cuánto debería ser la presión total y potencia del motor del nuevo ventilador? Entonces, para resolver este ejemplo, hay que sacar los datos, ¿no? Nos dan una altura de 4.250 metros sobre el nivel del mar, nos dan un caudal que es 150.000 CFM y una presión de 6 pulgadas de agua, ¿no? Aplicando la fórmula de Atkinson, sacamos la resistencia, ¿no? Porque tenemos el caudal, tenemos lo que viene a ser la presión, y entonces dividimos esto y tendríamos lo que viene a ser la resistencia del conducto, ¿no? Y ahora, como ahora vamos a moverlo, ¿no?, a 4.000, ahora pero queremos un caudal de 300.000 CFM, dice, entonces igualamos también, ¿no? Igualamos acá y calculamos la nueva presión, ¿no?, que nos saldría 24 pulgadas de agua. Calculando una eficiencia del 85%, aplicamos la fórmula de la potencia, ¿no? Sería 24 pulgadas de agua por 300.000 entre 6.350 entre la eficiencia del 35%, ¿no? Y nos saldría una potencia del ventilador 1.333.95, ¿no? Que podríamos comprar, se podría comprar un ventilador de 1.500, ¿no? O 1.400, 1.350 creo que hay. Bueno, esto sería la exposición. Si hay alguna pregunta, me las pueden decir por el chat o abrir su micrófono. Sería todo. Muchas gracias. Ya, muy buena presentación, compañero. Hay una pregunta que el compañero Larry Frank Antesana dice, ¿cuáles son las nuevas tendencias en ventilación minera? A ver, las nuevas tendencias en ventilación minera. Bueno, en ventilación minera,
lo que ahorita se usa, bueno, es subterránea, es aplicar lo que viene a ser software, ¿no? Un software conocido que es Benzing, que te ayuda a lo que vendría a ser el diseño, ¿no? De cómo distribuir los flujos o caudales a diferentes labores. Eh, no puse una foto de, bueno, creo que lo he puesto acá al inicio. A ver, acá tenemos. Bueno, acá como se puede observar, este es un software Benzing que se usa. Últimamente se usa mucho el software Benzing, ya que es muy práctico, en sí práctico, y nos ayuda mucho porque trabaja con software también de Datamic y AutoCAD, donde tu diseño de mina lo puedes importar a este software y también le pones, ¿no?, lo que vendría a ser tus cabales calculados, no requeridos, como hicimos en el Excel, y también ponerle ventiladores para que pueda cumplir, ¿no?, la cobertura también. Mm. Otra pregunta es de André Tobar, la cual dice, ¿cuáles son las diferencias del uso en, en un ventilador axial con un ventilador centrífugo? ¿Y cuáles son los riesgos que se pueden presentar en cada uno de ellos? Bueno, un ventilador axial, para las mismas prestaciones de presión y caudal, requiere menor espacio físico que un ventilador centrífugo. Y también en presencia de agua, ya que en la ventilación subterránea a veces hay humedad, es perjudicial para los ventiladores centrífugos, ¿no? Generalmente en lo que es minería subterránea se usa lo que es el ventilador axial, ya que es un poco más eficiente por lo que vendría a ser lo que es la presencia de agua, ¿no? Claro, muchas gracias. Y estas serían las dos últimas preguntas. Carlos, ¿puedes dejar de presentar para presentarte el certificado? Ya, muchas gracias a todos. Sí, ha sido bonita la exposición. Ojalá les haya gustado a todos. Ya. Claro, Carlos, deja de presentar la pantalla para... Bien, muchas gracias. ¿Se logra observar, por favor, John? Sí se ve, Luis. Ya. Carlos, queremos entregarte este certificado al nombre del Círculo Minero Mario Samuel Boguio por tu excelente exposición y participación en los cursos intersemestrales 2022-2 en el tema o en el curso Ventilación Minera. El certificado te lo haré llegar por correo y mediante tu número de WhatsApp para que lo tengas. Y eso sería todo. También decirle a los compañeros si podrían prender sus cámaras para una fotografía de recuerdo. Ya ahí está, estaría la fotografía. ¿Sin más que decir o algún comentario final, Carlos? Eh, Gracias, agradecer a todos por su presencia a mi exposición. Cualquier consulta pueden preguntar al círculo mi número o les dejo también si tienen alguna duda en el curso de ventilación o cualquier otro curso en sí. Yo estoy para ayudarlo. Dejo mi número en el chat. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu presentación.
Ya, también están invitados para el día de mañana. Vamos a ir, es en fin toda la semana, los cursos semestrales. Sería todo por hoy. Muchas gracias por su participación y por su asistencia. Nada más.